Bueno, mi nombre es Héctor Jerónimo Enrique López, eh, tengo 67 años, nací el 16 de septiembre de 1952 en la ciudad de Córdoba y mi familia está conformada por mi madre, ya fallecida, Clara Teresa Aureli, mi padre, Héctor López, aún con vida. Tengo 6 hermanos, de los cuales Susana del Valle López es la mayor, Beatriz del Valle López le sigue, después el tercero soy yo, la cuarta es Liliana del Valle López, el quinto es Domingo Walter López, el sexto es Julio López. Esa es mi familia original, pero como mis padres son separados cuando yo era un niño, a posteriores nació Enrique Martín Aureli, que ya lleva el apellido de mi madre. Es mi hermano menor, al cual le llevo casi 20 años. ¿Y convivían en tu casa, además de tus padres, tus hermanos, algún familiar más? Nosotros convivimos siempre con mis abuelos maternos. Mi abuela materna, Asunta, mi nono, el padre de mi madre, Enrique Aureli. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi madre era ama de casa, ella se casó muy jovencita, a 15 años y pico, quedó embarazada y se casaron con mi padre. Y era lo que se conoce como ama de casa típico. Nosotros vivíamos en una casa muy grande, con muchas habitaciones, y allí la convivencia era con mis abuelos, mis padres y todos los hermanos de entonces. Nuestro barrio era muy particular, porque estaba rodeados de quintas, rodeado por la ciudad universitaria cordobesa, por el hipódromo, por las fábricas, especialmente la fábrica de cemento Portland Corcemar, que era como el corazón del barrio. ¿Tenían alguna inquietud o alguno de tus padres por la política, algún acercamiento? No, de parte de mis padres no. Mi padre era trabajador de la empresa de tranvías de la ciudad de Córdoba, pero en la familia estaban unos tíos que tenían actividad sindical, ligado al peronismo. Y es una familia donde se discutía mucho política. Yo me acuerdo en las reuniones familiares. Nuestra familia era muy grande. Mis nonos tenían, eran 7 hermanos también, y cada uno había conformado su familia, y en esa época era como una obligación juntarse para festejar. Se juntaban para festejar todos los cumpleaños, los días de los... por ejemplo, yo, que me llamo Héctor Jerónimo, Jerónimo es el santo de Córdoba, el santo patrono de Córdoba es Jerónimo, por el fundador de Córdoba. Y se festejaba hasta el día del santo, me imagino. Eran grandes fiestas que se armaban en el pasillo donde guardaba el camión mi abuelo. Se ponían tablones con caballetes, guirnaldas, y no bajaba nunca de 30 y pico, 40, 50 personas, porque también se invitaba a los vecinos. Era una cosa de mucha vida social, muy lindo. De alguna manera nos estás contando parte de cómo fue tu infancia, pero también te pregunto a qué escuela fuiste,
en la primaria y cómo fue también tu adolescencia. Bueno, yo fui a la escuela primaria, a un colegio no del barrio, sino a unas 30 cuadras de allí, y el Colegio San Lorenzo, que estaba ubicado en el barrio Nueva Córdoba, y ese viaje lo realizábamos con el tranvía de la época. Había dos vecinos, un poco mayores que yo, que eran los que oficiaban de acompañantes. Yo iba con ellos y regresaba con ellos a ese colegio. Y bueno, de hecho yo estudié hasta quinto grado en ese colegio. Recuerdo bien que la vida en los viajes que había, además, cómo se vivía Córdoba en esa época social, cómo se desarrollaban los acontecimientos. Fundamentalmente, en la época, lo que yo después pude saber que era el Plan Conintes, vi cómo en la ciudad se traducía la lucha de los obreros en contra del cierre de los talleres y demás, con grandes movilizaciones y particularmente escenas que se me quedaron grabadas, por ejemplo, los rastrojeros de la municipalidad, imagino que serían, con las escobas atadas a los guardabarros de las ruedas delanteras, despejando de clavos miguelitos lo que eran sembrados por los obreros en huelga y demás, cosas que después uno fue reteniendo y apareciendo a lo largo de su vida, ¿no? Nuestro barrio, como dije, estaba muy cercano a las fábricas. La fábrica que estaba en el mismo barrio era el Corsemar, que producía cemento, y esa fábrica tenía, como en la época, un club donde se desarrollaba la vida social del barrio y de todos los que trabajábamos, los trabajadores del barrio, en el cual estaba mi abuelo y muchas familias más, era la convivencia ahí. Ese club se desarrollaban tareas para los mayores, para los jóvenes y para los niños. Entonces, el club era una parte importante de la vida. Junto con ese club, el barrio también a unas cuadras, existía un club que se llamaba ASIC, que era Asociación Cordobesa Israelí, deportiva. Ese club tenía una particularidad, yo después con los años me di cuenta, que al ser un club representante de la comunidad judía, además era la comunidad judía considerada de izquierda. Ese club era bien vecinal, o sea, tenía actividades de básquet, de fútbol y de otras disciplinas, pero a diferencia del Corsemar, que era de la fábrica, era un barrio, era un club de los vecinos. Allí yo también empecé a percibir cierta diferencia en cuanto a las cosas que se escuchaban. Fueron, digamos, la actividad ligada a la parte no meramente deportiva, sino social. Por ejemplo, escuché canciones en una actividad donde se reivindicaban luchas populares, cosa que en el Club Corsemar eso no aparecía, era una cosa más familiar. Bueno, en ese marco nosotros nos criamos, era una vida muy, muy libre. Nosotros, todos los juegos se desarrollaban en la calle, en los descampados, teníamos mucha interacción con los vecinos, había una fraternidad muy, muy explícita. La vida social hacía que acontecimientos como carnavales y demás, era una fiesta en el barrio, participaba todo el barrio,
se disfrazaban los mayores, se disfrazaban los chicos, era una cosa muy, muy linda. ¿Y la secundaria dónde la cursaste? La secundaria, al terminar el sectorado, yo ingresé a lo que era en ese momento, fue cambiando varias veces de nombre, pero en ese momento, si no mal recuerdo, se llamaba DINFIA, que era la Escuela Mecánica del Estado, donde se fabricaban, durante el gobierno de Perón, se desarrolló todo un industria nacional que en Córdoba tuvo su centro en esa fábrica, que estaba pegada a la fábrica militar de aviones, y tenía un colegio secundario donde uno podía entrar para desarrollar los estudios y adquirir diversos oficios. En el caso mío, mi madre me propuso que vaya allí porque había la posibilidad de estudiar y tener una salida laboral inmediata, porque muchos de los que estudiaban allí pues quedaban trabajando en la fábrica. Esto yo lo estoy hablando, yo ingresé ahí en el año 65. Y bueno, hice el primer año era simplemente como aprendices, pero al común de los que estudiamos ahí no lo mandaban directamente al lugar del oficio que uno quería hacer, sino que iba a las oficinas para hacer una especie de cadete, y recién en el segundo año le asignaban el oficio que uno quería o que ellos decidían. Eso, digamos, a mí me dejó un poco sin ganas de estudiar porque yo me había anotado en desarrollar electrónica y me mandaron a tornería, cosa que a mí no me gustaba, lo cual significó que al poco tiempo dejé de ir. Se une también al hecho de que hay un acercamiento con mi padre, mis padres se habían separado cuando yo tenía 8 años, y en esa fecha es como que yo intenté reconectarme con mi papá y lo estuve buscando mucho tiempo. Lo iba a visitar, no iba al colegio, iba a visitarlo a él, que en ese momento era chofer de colectivo. Bueno, yo dejo de estudiar, o sea, no llego a terminar el segundo año de la secundaria y mi madre me plantea que entonces voy a tener que trabajar. Así que el primer trabajo que tomo es en un taller de chapa y pintura, como aprendiz en el oficio de chapa y pintura, y estoy allí alrededor de un año más o menos, un año y medio, aprendiendo el oficio. Tampoco me gustaba, era algo que... Así que estuve siempre en busca de otra cosa, y por un conocido me mandó a trabajar. Dice, bueno, yo conozco una persona que hace electricidad del automóvil, pero de los automóviles alemanes, que tienen un sistema diferente de electricidad. Fui allí a aprender el oficio con ellos, y allí estuve desde el año 67 hasta el año 69, hacia fines del 69. En esas circunstancias es que en Córdoba, estamos hablando de una época muy convulsionada, de mucha actividad política, de mucha actividad estudiantil, de mucha actividad sindical. Son todas cosas que siempre han estado ligadas de algún modo a nuestro barrio. En el barrio había mucho activismo sindical, compañeros de mis amigos de crianzas sufrieron persecución, estuvieron detenidos en toda esa época de la resistencia peronista. Como comenté, al estar muy cerca
de la ciudad universitaria. Era un barrio que estaba poblado de estudiantes que venían de las diferentes provincias a estudiar a Córdoba, que era como un centro donde se nucleaba la parte universitaria. Fundamentalmente venían muchos estudiantes de La Rioja, de Salta, de Catamarca y de Mendoza. Era prácticamente eso le daba una vida muy particular a la zona, porque estamos hablando de épocas de mucha actividad estudiantil, de mucha lucha estudiantil. Nosotros escuchábamos hablar, siendo aún niños, de esas actividades. Pasábamos mucho tiempo con ellos, hablando, compartíamos cosas. Ellos, por ejemplo, en el caso, yo me acuerdo siempre, nos llevaban a la ciudad universitaria, que era como un paseo que hacíamos con ellos. Ellos iban a almorzar o a cenar a los comedores de la ciudad universitaria, y allí era un mundo muy llamativo para nosotros. La cantidad de estudiantes, la cantidad de asambleas que había, todo un movimiento que era prácticamente imposible de no verlo y no sentirse convocado por eso a conocer, a saber. Allí es, por ejemplo, donde se da la muerte de un estudiante, Santiago Papillón, que ahí en la zona originó mucho dolor y mucha lucha. Se cortaron calles del barrio, me acuerdo de los estudiantes, hubo marchas en la ciudad de Córdoba, y a todo eso nosotros nos asomamos a través de estas relaciones que habíamos ido conformando en la vida diaria del vivir. ¿Y en qué momento y dónde fue tu acercamiento a la política? Bueno, yo creo que a la política me acerqué desde siempre, en el sentido, por todo esto que estoy relatando, ¿no? Como que organizativamente recién lo hago ya de grande, pero en el transcurso de todo ese devenir, por ejemplo, una cosa que me marcó a mí, por ejemplo, y a otro compañero del barrio, a Raúl, fue el cordobazo, porque yo trabajaba en ese taller de electricidad del automóvil y de algún modo estábamos percibiendo todo lo que ocurría allí, porque era una zona donde se aglomeraban muchos talleres y recibía los ecos de lo que estaban ocurriendo en las fábricas, que en ese momento, estamos hablando del 69, estaba en plena resistencia hacia la dictadura de Onganía. Entonces, en el día del cordobazo, pasaron a media mañana avisando que había que cerrar los talleres, que había que cerrar porque se venían las movilizaciones, y por lo tanto la zona tenía que estar despejada. Bueno, el Encina, que era el dueño del taller, dijo, bueno, vamos, suban al auto que lo llevo a su casa, porque ya empezaron las grandes movilizaciones. Y nosotros fuimos en el trayecto que me iban a dejar a casa, fuimos viendo ya la avenida Colón, por ejemplo, en Córdoba, que fue centro de uno de las grandes movilizaciones. Vimos en las calles arder todos los automóviles Citroën de una agencia, Domingo Marimón era la agencia, la más grande conocida de Córdoba en ese momento de Citroën, y la gente haciendo pilas con los autos y demás. Todo ese trayecto hacia casa fue barricadas, humo, se escuchaban los gases lacrimógenos de la policía, que eran algo, digamos, muy impactante. Cuando yo llegué, me dejan en casa, lo primero que hice fue buscarlo a mi amigo. Y le dije, mirá, está pasando tal cosa,
vayamos a ver, vamos a ver, obviamente sin que supiera mi madre y demás. Pero nos fuimos con mi amigo y estuvimos en la Cañada de Córdoba, donde venían las manifestaciones desde las fábricas, desde Icar Renault en ese momento, y claro, era muy impactante ver a la gente de pronto. Yo lo que recuerdo ahí fue entrando a lo que era el casino de suboficiales de la aeronáutica, directamente con mucha bronca la gente hacia lo militar. Y tomaron posesión de eso, y había cánticos, y había toda una manifestación de alegría por poder llevar adelante esa lucha. Y bueno, eso, digamos, todas estas cosas fueron conformando lo que después van a hacer preguntarse quiénes son las ideas que se expresaban allí, ¿no? Ahí aparece, en mi caso, lo primero es el tema del Che Guevara. En el barrio había compañeros más grandes que empezaron a hablar de él, de su vida, y así nos fuimos juntando con algunos, recabando información, viendo, pero siempre de modo personal, de buscarle. Recién a posteriori del Cordobazo, otra lucha muy importante que marca en Córdoba y sobre todo a nosotros, que fue en el 72, fue lo que se conoció como el Viborazo, porque en nuestro barrio, el barrio Jardín, tuvo mucha participación en esa lucha que terminó con el derrocamiento del que era en ese momento nombrado interventor de Córdoba. Porque fue una lucha que Córdoba la llevó adelante en contra de ese delegado militar que le habían impuesto, y el cual había puesto como meta cortarle la cabeza a la víbora roja, como le decían a Córdoba, obrera y estudiantil de ese momento. Y en el barrio nuestro, el padre del Rolli, no recuerdo el nombre de él, pero sí es que el padre del Rolli, era una de las personas que llevaba adelante la dirección de la resistencia y la lucha. Nosotros participábamos con muchos de los que íbamos al club Corsemar, que era la comisión, como una especie de comisión juvenil que había. Muchos participábamos de apoyo a esa movilización, a esas barricadas, sobre todo porque allí estaban los talleres más grandes de PEC de Córdoba, quien tenía la figura de Agustín Tosco como su máximo representante, que era un símbolo de lucha de la clase obrera en ese momento. ¿Cuándo y dónde comenzás a militar orgánicamente? Yo empiezo a militar orgánicamente recién en el año 73, a fin del 73. Recién allí cuando digo militar orgánicamente, es a través de una organización como fue el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Partido Revolucionario de Trabajadores, que era su brazo político. Yo llego a la militancia orgánica después de mucho hablar y buscarle con diferentes compañeros qué podíamos hacer para sumarnos a esta lucha que ocupaba a la mayoría del pueblo argentino. Cada uno de su diferente organización estaba buscando una forma mejor de vida, algo que superase lo que conocíamos. Entonces fue que, conjunto con dos compañeros más, nos pusimos a ver
cómo podíamos lograr un contacto. Estuvimos meses buscando, porque al ser una organización clandestina, ya estaba operando de ese modo, nos costaba encontrar un contacto. Pero bueno, por unos compañeros de una fábrica, de la ICA Renault, logramos un contacto y así nos fuimos acercando y establecimos el contacto y bueno, empezamos a insertarlo en la organización. Era una organización al ser clandestina, tenía una serie de recaudos que nos llevó un tiempo poder ingresar. ¿Y qué tareas realizabas? Básicamente las primeras cosas fueron de estudio, de acercamiento, así nosotros íbamos viendo qué nos proponían ellos y ellos a su vez también veían quién éramos nosotros. Y las tareas fundamentales fueron salir a volantear, lo que se conocía volantear. Estuvimos haciendo piquetes donde se hacía conocer la prensa. Posteriormente fuimos estableciendo contactos con contactos de la organización que tenía actividad sindical o barrial. Se discutía la prensa con ellos, y a su vez como organización política militar también se empezaba a plantear de hacer lo que se conoce como no me sale la palabra ahora, pero bueno, se hacía propaganda a través de bombas panfletarias. Se ponía una caja con panfletos y una pequeña carga que explotaba y se desparramaban los paquetes, los volantes. Fundamentalmente esos fueron los inicios. A posteriores, ya cuando fuimos ingresando a la organización, participábamos de repartos que se hacían de leche, por ejemplo. Se tomaba un camión de leche en un barrio y se repartía leche con la gente del barrio. Era todo lo que se llamaba propaganda para hacer conocer la actividad de nuestra organización. ¿Recibiste instrucción militar? Recibimos una instrucción militar que era muy básica en su momento, pero bueno, fue sí, sobre el manejo de armas. Digo básica porque nunca asistimos a un lugar donde pudiésemos desarrollar grandes prácticas de tiro, pero sí se hicieron prácticas de tiro en la serranía de Córdoba. Tuvimos contacto de cómo desarmar y armar el arma. Básicamente ese era el instructivo. ¿Y qué recepción tenían de parte de los obreros y de la sociedad el PRT-ERP en ese momento? Bueno, el ERP y el PRT fueron creciendo en esos años, conjuntamente con la lucha que se desarrollaba en nuestro país. Ello empezó como una organización pequeña y se fue desarrollando básicamente en esos años donde se acentúa mucho la resistencia y está muy unida a todo el devenir también de lo que vendría a ser el peronismo. La lucha por la vuelta de Perón y demás hace de que se cobre mucho auge la lucha en la parte sindical y gremial, la parte política, y donde se empieza a desarrollar lo que es la resistencia armada, pasa a ser ya un grado organizativo. Por ejemplo, la acumulación de fuerza que se ha originado en todos los años de resistencia hace de que
En nuestro caso, la Revolución Cubana es digamos, un faro al cual nosotros buscamos llevar adelante. Por eso la figura del Che Guevara, que está ligado a eso, viene a ser muy importante. Y el planteo de lo que es instaurar nuestra patria del socialismo. Nosotros queríamos llevar adelante la revolución, instaurar el socialismo, porque era como una meta de lo mejor para nuestra sociedad, una sociedad más justa y que pudiese desarrollarse todo el mundo igual. ¿Qué tipo de debates tenían con otras organizaciones que venían del peronismo, si es que lo debatían desde tu organización, y si algunas de las acciones que llevan adelante, algunas se hicieron en conjunto? Bueno, digamos que nosotros, en el caso mío, yo tengo en la familia gente que está ligada al peronismo. Siempre hubo, digamos, una clara diferencia con respecto al... Sobre todo nosotros planteamos de que se tenía que llevar a cabo la revolución y por lo cual había que establecer un nuevo orden, una nueva forma de distribución, una nueva forma de empezar de cero el país, empezar de vuelta. El peronismo siempre planteaba en ese momento la distribución de la riqueza más equitativa. Estos grandes rasgos es mucho más profundo, pero sin duda que toda la lucha nuestra surge de esa resistencia que se origina durante los años después del 55 hacia los 70, que es donde aflora en todo su esplendor la lucha, donde se llega a disputar el poder desde las distintas organizaciones. Con la organización políticas peronistas se mantuvo siempre una fraternidad que se expresaba en la lucha misma. Nuestros compañeros, nosotros convivíamos con ellos en los diferentes frentes, tanto sindicales como políticos. En el caso mío, por ejemplo, yo trabajaba en lo que era Materfer, que era una parte de la Fiat, que se dedicaba en esos años, estoy hablando del 73, se dedicaba al material ferroviario, fabricaba material ferroviario y había empezado a hacer también camiones, se fabricaban la parte de material ferroviario y de camiones ahí. Y por ejemplo, yo lo que recuerdo que había un continuo contacto con los compañeros de esa organización peronista, que podía ser Montoneros, como podía ser la FARC. Y bueno, el intercambio era en la lucha, en el día a día. Particularmente, en mi caso, para mí fue muy importante el estar allí, presenciar el 1 de julio, cuando fallece Perón, en el año 74, lo que se produce, ¿no? Porque fue realmente imponente ver cómo se paraliza todo. Llega la noticia, los delegados pasan la noticia de que falleció Perón y las plantas, se corre la voz y la planta empieza a apagarse. Se apaga no solamente la planta nuestra de los talleres donde estábamos, sino todo lo que era alrededor, las fábricas, y la gente inmediatamente deja de trabajar y sale a la calle y se hace como una marcha. Y ahí nosotros vimos a los delegados, a los peronistas llorar tirados en el suelo, se tiraban a la tierra, una cosa muy conmovedora. A pesar de que no, digamos, en ese momento Perón, con nuestra organización,
había ya como un grado de beligerancia, ¿no? Porque nuestra organización había seguido actuando durante la época de Perón. No habíamos dejado de operar políticamente ni militarmente, y eso había originado choques políticos importantes. Bueno, o sea que son cosas, digamos, que ese hecho no pasa desapercibido en muchos de nosotros. Es más, hay compañeros de nuestra organización que a partir de allí se planteaban, y le plantearon a la organización, si nuestra meta era hacer una revolución proletaria, allí se estaba expresando, digamos, un sentimiento proletario que era importante y que nosotros no lo teníamos en cuenta. Ellos lo percibían así. Algunos compañeros lo plantearon así crudamente, hubo toda discusión. A posteriori de eso, que fue toda una discusión política, por lo menos en la zona donde nosotros operábamos, se produce en nuestra organización lo que se llama el quinto congreso del FAS. El FAS era el Frente Antiimperialismo y por el Socialismo, que era un frente que tenía el PRT como una forma de trabajar políticamente con todos los sectores que no se planteaba la lucha armada, pero sí se planteaban la liberación y eran antiimperialistas. Entonces, eran formas de trabajar con compañeros de diferentes tendencias a desarrollar esa lucha. Ese quinto congreso se hace en Rosario, en el Club Argentino Rosario, si mal no recuerdo. Y para nuestra organización fue muy importante porque fue en una cancha de fútbol que se quedó colmada con representantes de todo el país, y donde había mucha presencia sindical, mucha presencia de diversos partidos políticos. O sea, significó como una bocanada a esa contradicción de Perón, ver que éramos mucho también lo que representábamos, esa consigna nuestra de antiimperialista y por el socialismo, fue una forma de que esos compañeros que en su momento dudaban, dijeron, bueno, pero nosotros también somos muchos, acá también está expresado el sentimiento de nuestro pueblo. Sobre todo cuando entraban las columnas del norte, de Tucumán y demás, era una cosa de mucha fuerza, una expresión de cambio muy, muy importante. Siempre ha sido importante la relación y indudablemente el peronismo ocupa un lugar insoslayable en nuestra patria, eso sí. En el plano personal, afectivo, ¿formaste pareja en aquellos años? Sí. Yo cuando estábamos militando, estaba Liliana Felisa Páez, quien a posterior, con el correr del tiempo, va a ser mi compañera. Junto con Liliana, con Roberto y con Mario, son otros compañeros, nosotros iniciamos esa forma de organizarnos dentro de lo que se conoció como el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y con Liliana, al poco tiempo, decidimos hacer una pareja, intentar hacer una pareja. Liliana tenía un hijo de un matrimonio anterior, Guillermo, y nosotros cuando vamos a convivir juntos,
lo hacemos en la casa, en lo que era la casa familiar de ella, la casa de la madre. En esa casa convivíamos con la madre de Liliana, con hermana Zulema y Guillermo. ¿Verdad? ¿En qué año fue eso? Esto fue en 1974, principio del 74. Principio del 74 es que vamos a vivir juntos y bueno, convivimos con ellos. Nuestra militancia, por la característica de estar en el RP, nos hacía tener una vida, por un lado, clandestina y después la vida normal de cualquier persona, matrimonio y familia. Las actividades indudablemente no eran desconocidas por la familia de ella, pero tampoco eran partícipes de nuestra actividad para nada. Digamos que era una forma había que cuidar mucho la convivencia en ese aspecto para poder... en el caso mío, de mi madre, sí, mi madre estaba al tanto, de mi madre Clara, Teresa Aureli, estaba al tanto de la militancia, tenía obviamente sus reparos por los peligros que implicaba, pero ella muchas veces, por ejemplo, nos cosió banderas de nuestra organización, del RP, para hacer propaganda, que era según las actividades que hacíamos en las villas, en los lugares donde íbamos a repartir las diferentes cosas que se podía. ¿En qué año y en qué circunstancias se da tu detención? A nosotros nos detienen en el año 75, cuando ya se estaba desarrollando la confrontación directamente, era muy evidente. En Córdoba, digamos, se había desarrollado todo una lucha, fundamentalmente hay que hacer algún hincapié en Córdoba. Hay una intervención cuando lo sacan al gobernador Obregón y a Atilio López de la gobernación y le intervienen. A partir de allí toda la lucha política militar se desarrolla con más intensidad. Y a su vez la respuesta que da el gobierno de entonces son cada vez mucho más brutales. ¿Cuál era el gobierno de entonces? El interventor, el que asume, no recuerdo ahora el interventor que sé que en una época fue un militar que era Lacabane, que es fundamentalmente donde aparecen, en Córdoba aparece lo que se denominó el Comando Libertadores de América, que es una fuerza de derecha militar civil, que su correlato a nivel nacional serían las 3A. Eso hace que pase a ser el diario vivir en Córdoba es muy complicado para organizaciones militares como las nuestras y por el pueblo en general. Se empiezan a aparecer matanzas de estudiantes, por ejemplo, por el simple hecho de tener una actividad política, además. Bueno, eso hace, digamos, que la vida se torna imprescindible, la actividad muy clandestina para poderlo llevar adelante. Te detienen. Me detienen. La fecha en que te detienen y dónde te llevan.
nosotros somos detenidos el día 29 de octubre de 1975. Estábamos en casa, donde convivió con la familia de Liliana. Yo estaba en la esquina, había salido a hacer una compra. Cuando escucho unas frenadas muy pronunciadas, gritos, como estábamos en esa situación yo me pongo alerta en ese mismo instante que escucho las frenadas. Entonces le digo al señor del almacén, me parece que andan secuestrando gente. Este hombre se preocupa, sale y mira y dice, hay un montón de autos ahí en tu casa. Entonces yo salgo del lugar y empiezo a caminar por la vereda, a ver, buscando la forma de alejarme del sitio, y habré hecho unos 20, 30 metros y siento que me gritan alto, se abalanzan sobre mí directamente, me golpean, me meten en el baúl del auto, que era un auto grande, recibo un número de golpes y demás, y me llevan a un lugar que yo después voy a saber que era el Departamento de Informaciones de la ciudad de Córdoba, que era como lo que se diría acá Coordinación Federal de la Policía Federal de acá de la capital federal. ¿La fuerza que hace este operativo es de policía? ¿Ejército? Eran todos de civil, y sí, en ese momento era el Departamento de Informaciones de la ciudad de Córdoba. Obviamente que eso nos enteramos después. En ese momento yo no registro, digamos, nada más que el hecho eso de recibir los golpes y aparecer después en una especie de sótanos que estaba allí, y al poco tiempo de estar allí empezar los interrogatorios y todo el tratamiento que realizaban ellos en esas circunstancias, mucha brutalidad. Pero bueno, uno en ese momento está atento para tratar de saber dónde está, con quién está, fundamentalmente pensando qué había pasado con Liliana, que estaba en la casa. Y en un momento me empiezan a preguntar por ella, me hacen referencia a ella, de lo que le van a hacer y demás. Entonces me doy cuenta que debe estar también estará en algún lugar, estaría ella, y evidentemente después le hacen hablar para que yo escuche que está, y le pedían que le diga que digamos lo que sepamos, porque si no le iban a matar a Guillermo, que estaba ahí. Yo nunca supe si en ese momento si estaba Guillermo o no, pero ellos nos hacían creer que estaba el nene ahí. ¿Qué edad tenía Guillermo? Y Guillermo tendría 4 años. 4 años tenía Guillermo. Bueno, estamos en esa circunstancia, en esa situación de mucha violencia, un montón de horas. Nunca pude registrar bien cuántos fueron. Lo que sí es que estuvimos casi entre 6 y 7 días sin saber dónde nos tenía, con nuestra familia tratando de averiguar. Y creo que a partir no me acuerdo si del 5º o el 6º día, que nos reconocen que nos tenían ahí en informaciones, y mi madre puede hacerme saber que sabe porque me llega una ropa de muda, como fue, digamos, la señal de que nos habían reconocido que estábamos detenidos, y que de esa forma no nos iban como muchos compañeros que aparecían muertos después, como
una vez detenido, al poquito tiempo parecía muerto, como un enfrentamiento y demás. A partir de allí se inicia el proceso legal. Me dicen que podía nombrar un abogado defensor. Obviamente, nuestros abogados defensores de la organización habían sido muertos la mayoría. Muchos de ellos en esta forma de matanza que hacía con las 3A, como en el caso de Curuchet, que era un compañero cordobés, abogado de Córdoba, al cual defendía muchos compañeros. El Kuki Curuchet fue una de las víctimas, de las tantas víctimas de las 3A, volviendo de una defensa de los compañeros que habían sido detenidos por el intento de ocupamiento del cuartel de Catamarca. Bueno, o sea que los abogados que nosotros tuvimos fueron abogados defensores de oficio, porque no había abogados que se hicieran. Y más o menos a los poco antes de 2 semanas nos llevan a la cárcel de Córdoba. O sea, salimos, nos sacan del sitio donde nos torturaban y demás, y pasamos ya a una cárcel reconocida legalmente como era la Unidad 1 de Córdoba. En esa cárcel había 2 pabellones de presos políticos hombres y un pabellón para las presas políticas mujeres. En el caso mío, a mí me llevan al pabellón 6, que era en la planta baja de la cárcel. El pabellón 8 estaba en la planta alta. Y llego a este nuevo mundo para nosotros, donde en esa época todavía las cárceles estaban en condiciones correctas para cualquier persona que tenga que vivir allí. Eran cárceles, digamos, que tenían un régimen especial para los presos políticos, en el sentido de que las mismas organizaciones eran los que más o menos establecían las formas de convivencia. Esto duró un tiempo más, y luego el régimen se fue tornando cada vez más violento, cada vez más represivo. Pero cuando yo llegué a la cárcel, teníamos las posibilidades de toda lectura que quisiéramos. Nuestra organización mantenía una disciplina que era muy de estudio, ejercicios físicos, convivencia. Era una cosa de mucha fraternidad, con posibilidades realmente de crecer ahí adentro, tanto políticamente como persona. ¿Te realizan un juicio? ¿Cuál es la causa que ellos adjudican a tu encarcelamiento? Bueno, al principio nosotros fuimos acusados en el caso nuestro, de las personas que son detenidas, fuimos acusados de, creo que todo lo que ocurrió en Córdoba. O sea, los primeros acusaciones que caían sobre Liliana y yo y otros compañeros de causa eran desde hechos que habían ocurrido antes que nosotros estuviésemos organizados, hasta como caso un copamiento de un cuartel en Córdoba que había ocurrido en el año 73 y nosotros no estábamos todavía dentro de la organización. Otro copamiento como el de Villa María, que si bien nosotros ya estábamos organizados, éramos recién ingresados, éramos aspirantes, un montón de cosas, imposible que participáramos en algo
en un intento de copamiento de esa envergadura. Un sinnúmero de cosas más que ponía. Pero, digamos, fundamentalmente la causa se funda, lo que queda de eso es de haber participado en el intento de copamiento de la jefatura de la ciudad de Córdoba, que fue un intento de copamiento de nuestra organización en el año 75, más exactamente el 20 de agosto del año 75. Fundamentalmente allí, durante los interrogatorios y demás, en ese departamento había una persona que a posteriori, nosotros sabemos, que oficiaba como lo que ellos llamaban un quebrado. O sea, decía que era un tipo que era compañero nuestro y que en la tortura se había quebrado y formaba parte de ahora de la lucha de ellos por hacer que la mayoría de las personas jueguen su mismo rol. Esta persona era de apellido Moore y estaba detenido allí hace un tiempo, mucho antes de nuestra caída, y se encargaba de tratar de convencer a través de las palabras, y también en algunos casos dicen compañeros que fueron torturados por él también, de que uno colaborase con la policía. Entre los compañeros que caen, cuando caemos nosotros, hay un compañero también de apellido López, igual que yo, que este compañero de algún modo se presta a colaborar con la policía y empieza a dar datos y cosas, entonces se hace una causa enorme en cuanto a nombres y personas que son relacionadas en esa causa. Pero la causa principal que queda allí es el intento de copamiento a la jefatura de policía. ¿Y qué condena te dan? Bueno, la condena, que en el caso nuestro, cuando digo el caso nuestro, es Liliana y mío, fuimos condenados a prisión perpetua. Entonces, en primera instancia, entonces vas a la Unidad 1 de Córdoba. Vamos a la Unidad 1 de Córdoba. Después. Y allí en la Unidad 1 de Córdoba la vida se desarrolla normalmente hasta que aparecen los decretos en ese momento lo que era el gobierno peronista, que estamos hablando del año 75. Hay unos decretos que dice que las cárceles también pasan a ser de combate a la subversión, a lo que ellos llamaban subversión, y a partir de allí el régimen ese humano que había en las cárceles se empieza a trocar por algo mucho más estricto. Nos sacan, lo primero que hacen es sacarnos todos los libros, todo lo que es lectura, nos sacan todo eso. Los libros tenían una importancia fundamental para cualquier persona que esté detenida, pero mucho más para los compañeros presos políticos, porque era fuente de estudios y demás. Y se va endureciendo cada vez más el régimen. Estamos ya hablando muy cercano a lo que sería después el golpe militar. Hay otro endurecimiento a partir de una acción que se desarrolla en diciembre del 75, que es el intento de ocupamiento del cuartel de Monte Chingolo, donde hay un sinfín de gente que muere en ese intento. Eso también se nota en la cárcel. A posteriori nos sacan más cosas, nos sacan los calentadores. Hasta ese momento teníamos la posibilidad de hacernos la comida nosotros. Se pierden las visitas. La última visita nuestra la tenemos con los familiares, la tenemos un poquito después del golpe.
¿En cuántas cárceles estuviste y qué características nos podés brindar de cada una? Sí, bueno, yo estuve en varias cárceles. En la de Córdoba, la característica es que a partir del golpe militar se deja de ser una cárcel y pasa a ser un lugar de concentración de personas y de presos. Si bien no es un campo de concentración porque seguía reconocida legalmente, las condiciones de vida pasan a ser las de un campo de concentración. En la cárcel de Córdoba nosotros recibimos, los milicos entran a la cárcel el día 4 de abril. El 4 de abril entran los militares, hay una gran requisa. ¿Del 76? Del 76. El 4 de abril del 76 hay una gran requisa y lo que hacen es sacan a todos los compañeros del 8, son brutalmente golpeados en el patio grande de la cárcel, nos sacan todos los elementos que había en el pabellón, dejan solamente los colchones y todo lo demás sacan todo. Y hay una golpiza, eso fue en el pabellón 8 de la planta alta. A los poquitos días hacen lo mismo con el pabellón nuestro, el pabellón 6, entran a nuestro pabellón, una gran requisa, nos sacan todo, nos llevan a los patios, hay grandes golpizas, y en esa circunstancia aparece el primer muerto adentro de la cárcel, que es asesinado el compañero Raúl Bauduco, que era un compañero que estaba en la misma celda que nosotros, y recibe un golpe de uno de los militares y no puede reaccionar. El tipo le dice que se levante, no sé, por el golpe no puede, el golpe en la cabeza no puede reaccionar, y el tipo le dice que si no se levanta lo va a matar, y se escucha un tiro y le pega un tiro en la cabeza. Esto un poquito ahí, entre los demás que estábamos, genera una gran conmoción. Nos llevan de vuelta a los pabellones y aún algunos compañeros no podían creer lo que había pasado. Se trepan a la ventana para mirar el patio y constatar de que realmente, y sí, ahí estaba el cuerpo del compañero y la sangre del compañero. O sea, eso, digamos, esto fue lo que significó la entrada de los militares en la cárcel. Y a partir de ahí la vida pasa a tener muy poca peso para ellos. Entramos en un diario vivir donde son constantes las incursiones de ellos, los golpes, las grandes golpizas, las amenazas. Bueno, se torna, digamos, una situación de mucho... La cárcel de Córdoba tiene el tema de que son 31 compañeros los que son asesinados adentro de la cárcel. Entre ellos, mi compañera Liliana. La metodología que ellos usaban era fundamentalmente instaurar el terror. Ellos buscaban su gran, digamos, expectativa de ellos era que nosotros nunca más volviésemos a actuar en política, degradarnos, hacernos, y por eso usaban el terror. Y la forma que lo hacían, además de estos golpes, además que uno se acostumbra a los golpes, la persona se amolda, se va, era crear incertidumbres y buscarle la forma de que uno no tenga sosiego. En el caso de los compañeros, el método era primero amenazarlos y al poquito tiempo llevar a cabo una acción, o sea, sacar un grupo, hacerlos aparecer como que hubo un intento de fuga y fusilarlos y matarlos y demás. ¿Cuánto tiempo estás en la cárcel?
de Córdoba y a dónde te trasladan. En la cárcel de Córdoba estoy desde el 75, llevo en noviembre del 75, no recuerdo el día, pero a mitad de noviembre me imagino, estoy hasta el año 76, hasta diciembre del 76 en la cárcel de Córdoba. ¿Y después? A partir de allí me llevan a la cárcel de Sierra Chica, ahí también estoy unos años, a posteriori 79 voy a La Plata, en el fin del 79 Caseros, la cárcel nueva de Caseros, estoy en Capital, y estoy en Caseros 81, hasta el 81, de ahí me llevan a Rawson. En el tema de Córdoba, a mi compañera Liliana, cuando la sacan para matarla, es exactamente el día del cual a nosotros nos acusan de haber participado del intento de ocupamiento. O sea, el día 20 de agosto del 76, cuando se cumplió un año del intento de ocupamiento, la sacan a Liliana junto a otro compañero también acusado de ese hecho, de apellido Tramontini, y a los dos le aplican lo que se llama el intento de fuga, y lo fusilan en algún lugar de Córdoba. ¿Y después de Rawson? Después de Rawson viene la apertura democrática, gana Alfonsín y se levanta Rawson, levantan la cárcel de Rawson y nos concentran todos los presos políticos que quedaban en Devoto. Antes de la Navidad llegamos acá a Devoto del 83, la Navidad del 83, llegamos a Devoto y estoy en Devoto ya hasta que recupero mi libertad en el año 1988. En ese interín, todos esos años que estuviste detenido, tu familia estuvo en contacto con vos, tenías información del exterior, estuviste al tanto de la guerra de Malvinas, ¿cómo te llegaba la comunicación del exterior a vos? Sí, con mi familia siempre, por suerte, mi madre fue una de las personas que más activó y luchó en todos los años que duró la detención nuestra y de los demás compañeros. Mi madre fue una de las que fundó Familiares de Córdoba en su momento, Familiares por razones políticas, y llevó adelante realmente una lucha conmovedora. Mi madre era una persona que tenía una disminución física, porque tuvo polio de chiquita y siempre caminó con mucha dificultad. Entonces era conocido por su andar tan particular y por siempre se encargó de ser una persona muy solidaria, que juntó a los demás familiares, viajó mucho por todo el país. Por nosotros se preocupó, cuando digo nosotros, porque fuimos quedando un grupo de pocos al último, y ella anduvo mucho, salió del país, fue a ver gente a Brasil buscando datos, buscando cosas para favorecer las libertades de los compañeros, de mucha entrega, por suerte con un reconocimiento fundamentalmente de los compañeros hacia su labor y hacia su vida. ¿Cuándo y cómo se produce tu liberación? Bueno, nosotros estamos, por ejemplo, vos me preguntaste sobre Malvinas. Malvinas nosotros nos encuentra en la cárcel de Rawson, y allí particularmente es un momento de mucha intensidad de discusión, sobre todo geográficamente. Rawson estaba de algún modo cerca de donde se desarrollaba
esta guerra y había mucha discusión entre los compañeros de las distintas organizaciones. Fundamentalmente los compañeros peronistas, que ellos tenían una posición claramente a favor de la lucha y plantearon, incluso llegaron a plantear proponer que algunos compañeros de ellos presentarse como voluntarios para ir a pelear. Digamos, contraposición, muchos compañeros decíamos que era una lucha entre genocidas, que no había que... pero bueno, había mucha... Ahí en Rausas hubo muchos simulacros de bombardeo, por ejemplo, grandes apagones, y uno, estar ahí en la cárcel, además, percibía lo que se vivía ese clima por lo que nos llegaba a través de la visita y demás. Pero siempre en las cárceles hubo mucha vida y discusión política. Y los familiares fueron digamos, el principal sostén, y a través de ello, con llegada a lo que quedaba de las organizaciones, se confundía un nexo de solidaridad que nunca dejó de faltar, y que yo creo que nosotros nos posibilitó siempre vivir y salir de la mejor manera posible ese amor fraternal desarrollado ahí, expresado en todo momento. Yo estoy en la cárcel de Devoto y allí cambia radicalmente también la situación. Pasamos a ser presos políticos de un régimen democrático, saliendo de una dictadura. Y allí se erigió una lucha política muy fuerte por nuestra libertad. El radicalismo reconoce algunas cosas, pero no accede al pedido de los organismos de derechos humanos, que a esa altura claramente nos acompañaban en nuestras peticiones a liberarnos. Se anteponía que había condenas de por medio en el caso nuestro, o situaciones parecidas en el caso de los compañeros que tenían consejo de guerra. Todo el cuestionamiento nuestro es sobre las condiciones en que se llevaron a cabo esos juicios, tanto civiles como los militares, que no se podían tener en cuenta porque se había avasallado la Constitución de todas las formas y maneras posibles. Para eso contábamos con los organismos de derechos humanos y con algunos representantes políticos de importancia, aún del mismo radicalismo, obviamente del peronismo y de organizaciones de izquierda y partidos de izquierda. Y bueno, fueron años de mucho aprendizaje para nosotros. Los años, digamos, más tranquilos porque estábamos en democracia, pero a su vez de más ansiedad por recuperar la libertad, porque veíamos que a la cárcel de Devoto llegábamos 117 presos, si no me recuerdo, en el 83. Y en el transcurso de esos años, fueron saliendo los compañeros y el grupo que quedó para el final éramos 8. Entonces, en ese transcurso, estamos hablando del 84 al 88 en el caso mío, pero hay compañeros que recién salieron en el 89, hubo constantemente una vida política allá dentro de la cárcel, donde llegamos a tener visita todos los días de organismos de derechos humanos, de partidos políticos, de representantes civiles. A nosotros nos iban a ver. Nosotros siempre hacíamos el chiste, cuando nos largaron nos mandan hasta Cerrá para que nos venga a visitar, porque recibíamos visita y solidaridad de todo el mundo y gente que venía a la Argentina
en su mayoría pasaba por la cárcel a conocer nuestra situación y a intercambiar ideas para ver si se lograba la libertad de los compañeros que íbamos quedando. ¿En qué día se produce tu libertad? Yo recupero la libertad en el año 88, el 17 de febrero de 1988, cuando, como te dije, mi condena a prisión perpetua se mantiene, pese a todos los pedidos que se habían llevado a cabo para que se vuelvan a realizar los juicios en condiciones, las condiciones normales. No se excedió eso. Nosotros recuperamos la libertad los últimos, y muchos compañeros también anterior, por una ley que la lucha política lleva adelante y se logra sacar. Es una ley que la lleva, digamos, la presenta en el Parlamento. El diputado lo hace el diputado radical Sosa, no me acuerdo el nombre, Chiche Sosa, no me acuerdo el nombre real, nosotros le decimos Chiche, junto a dos diputados radicales y otros peronistas, y un legislador de izquierda también. Y en el Senado lo hace el doctor Antonio Napoli, también senador radical por Río Negro, una persona realmente a la cual nosotros siempre estaremos agradecidos, una persona de bien. ¿Cuál es la ley? La ley es lo que se conoce la ley del 2x1. Tomó ese nombre después, tiene un número obviamente como las leyes, pero en realidad reconoce cada día pasado bajo la dictadura por las condiciones brutales en las que se desarrolló y todo lo que te conté, los acontecimientos terribles, se cuenta cada día desde el 24 de marzo hasta el 83, como cada día doble. Entonces, eso posibilita que muchos compañeros que tenían condenas menores, pero no sé, 15, 12, 14, 17, 18 años, una vez que llegan a determinada cantidad de días, que se puede pedirle libertad condicional o dar por cumplida la pena. En el caso nuestro, en el caso mío, yo tuve que esperar que se cumpla, sumando los años esos, los 20 años de prisión, y a partir de ahí pedir la libertad condicional. Cosa que se hizo, la pedimos, me la otorgaron, y es así que recupero la libertad con libertad condicional el 17 de febrero de 1988. Y termino de cumplir la condena como tal, pero en libertad, 5 años posterior. ¿Cómo continúa tu vida personal? ¿Formaste pareja? ¿Conseguiste trabajo? ¿Cómo fue? Yo salgo y como todavía quedaban compañeros presos, no me voy a Córdoba, me quedo acá, donde se había desarrollado los últimos años de mi vida, ahí en Devoto, digamos, y empiezo a militar con familiares y otros organismos por la libertad de los compañeros que quedan. Ya me establezco en la capital, y en el año 89 formo una pareja con Matilde Sosa, una compañera que también no tuvo detenida, pero bueno, Matilde tenía un hijo pequeñito, Norberto, y voy a convivir con ella. Vivimos un tiempo largo, desde el 90 hasta el 96. Bueno, después dejamos de ser pareja, y yo en todo ese trayecto me voy insertando en la vida acá en la capital. Intento trabajar algunas cosas al principio, hasta que recalo en la parte gráfica, que es lo que más me voy conociendo y me va gustando, y me dedico eso a la parte gráfica, trabajando con todo lo que sea el diseño gráfico y la imprenta.
¿Eso por tu cuenta o en alguna empresa? No, siempre fue, nunca conseguí un empleo bajo dependencia, así que siempre fui elaborando, buscándole la forma de hacerlo por mi cuenta, con la ayuda de, en algunos casos, de los organismos, en el caso de otros compañeros, de la familia. Y bueno, me inserto acá en Buenos Aires, ya me quedo, y en el año 98 conozco, mejor dicho, no conozco, vuelvo a conectarme con Patricia Lamanucci, que es mi compañera de vida a partir de entonces. Patricia era una de las personas que nos visitaban solidariamente la cárcel de Devoto, este, en esos años de mucha actividad solidaria. Tenemos un reencuentro y bueno, decidimos intentar hacer una pareja, la cual la tenemos, y fruto de esa pareja tengo mi hija Candela Abril López, que hoy día tiene 19 años, ya próxima a cumplir 20, y los hijos de Patricia, de su matrimonio anterior, que es Carlos Iglesias y Guadalupe Iglesias, los cuales convivieron con nosotros mientras fueron chicos y ahora ya tienen su casa y su vida, ellos también. ¿Y cuando saliste de la cárcel te vinculaste, te acercaste a algún organismo de derechos humanos, colaboraste, hiciste algo? Sí, fundamentalmente, como te dije, como todavía quedaban compañeros presos, lo hicimos en el caso mío, en familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, pero también con mucho vínculo con la Liga Argentina por el Derecho del Hombre, con el MED, con madres, tanto de una línea como de la otra. Hubo siempre, digamos, mucho intercambio. Fundamentalmente, esto duró todo el tiempo que hubo preso, digamos, de mucha actividad. Y después fue la gran lucha de los derechos humanos para lograr las reivindicaciones, que eso lo hicimos de diferentes lugares. No volví a actuar políticamente organizado en ningún partido, ni ninguna, pero sí en todo lo que se pueda. ¿Cuál es tu evaluación de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner? Néstor Kirchner y Cristina en materia de derechos humanos. Bueno, yo creo que es una parte muy importante lo que se logró allí. Para mí, tanto el gobierno de Néstor como de Cristina logra plasmar la gran parte de la lucha desarrollada en los años anteriores. O sea, la resistencia llevada a cabo durante el menemismo, sobre todo, principalmente, que fue donde intentaron imponer las leyes más atroces. Todo eso, esa lucha que se originó, que a veces parecía que iba a lograr florecer, y después se terminaba como diluyendo. Toda esa perseverancia, donde por supuesto las madres principalmente, como las cabezas más visibles, pero bueno, una parte de la sociedad que no transó nunca con el olvido, que buscó siempre la forma, aún en los momentos más duros, como cuando se llevaban grandes campañas adelante sobre los dos demonios, sobre el hecho de presentarlas como madres de terroristas, como familiares de terroristas. Esa perseverancia y ese trabajo que no disminuyó, que siempre apuntó a mantener la memoria latente y el derecho a conocer qué es lo que pasó fundamentalmente, pudo florecer en algo para mí que es clave, que
Néstor Kirchner con el hecho de poner en su lugar verdadero a la historia de lo que significaron los militares para la historia, al bajar los cuadros, al reconocer la lucha, al otorgarle esa categoría, pudo plasmar para mí el hecho histórico de que pasemos a ser un país con memoria, un país donde se pueden discutir muchas cosas, pero siempre a partir de que no al olvido. Conocer la verdad, desarrollar todos los juicios que hagan falta, es una cosa que la sociedad lo tiene incorporado, por lo menos gran parte, como para luchar desde allí para que eso se lleve a cabo. Creo que es el gran triunfo nuestro y de los organismos de derechos humanos. Contanos qué es el coro Quiero Retruco. Bueno, nosotros dentro de las actividades que uno desarrolla, además, en familiares de derechos humanos, se tiene la costumbre de juntarse, hacer un brindis anual con los allegados, con las personas conocidas, que tienen cierto vínculo a partir del organismo o de las actividades de derechos humanos. Y en uno de esos brindes, en el año 2009, nos encontrábamos varios de nosotros expresos con un compañero, Jorge Chanal, cuyos padres militaron siempre en familiares de acá de Buenos Aires, familiares. Y en ese momento el papá ya había fallecido, estaba Jorge con su madre, y él, charlando así con los compañeros, preguntó, ¿y ustedes adentro de la cárcel cantaban, hacían? Entonces uno de los compañeros empezó a decir, sí, nosotros hacíamos peña, cuando podíamos hacían unas peñas, cantábamos, y hacíamos también como una especie de coro. Y Jorge Chanel estaba músico, arreglador, y toda su vida fue formador de coro. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer un coro, entonces, ¿cómo es? ¿Te parece? Empezaron a hablar así, y bueno, quedó la idea, y Jorge quedó, se ve que prendido con la historia. Y al poquito tiempo nos comunicamos y dijeron, che, Jorge nos está haciendo la invitación que vayamos a la casa, que quiere hablar. Y fuimos un grupo, fuimos, no sé, 7 u 8, y él nos dijo la idea, mirá, yo creo que la música, el canto, el arte es una de las principales armas por las cuales se puede en la vida llevar adelante lo que uno quiere, y ustedes en la cárcel, eso lo tenemos que expresar de alguna manera, qué sé yo. Así se conformó el coro, que en ese momento no tenía nombre, y en su principio éramos 8 compañeros que habíamos estado presos y 6 compañeras que eran ligadas a derechos humanos, que no habían estado presos, pero estaban ligadas a la lucha de derechos humanos, y 3 compañeras que eran hijas relacionadas al tema desaparecido. Una tenía los padres desaparecidos, otra vez tenía la hermana desaparecida, y se conformó con esa característica el coro. Se buscó un nombre, hubo discusiones por el nombre, por supuesto, pero Jorge tuvo la idea también de plasmarlo como una forma de decir, quiero retruco, y si ahí vale 4 también quiero, y así nació ese coro que empezamos en muchos casos a aprender. Yo había cantado como cantar en el baño, ¿no? Y bueno, nos fueron viéndole la forma y encontrando el gusto hermoso que es cantar. ¿Y cómo empezaron a ir a distintos lugares? ¿Cómo decidían a dónde ir con el coro a cantar? Bueno, la base, obviamente que Jorge, son todos arreglos de Jorge los que cantábamos, y estaba todo ligado a la temática de la lucha de nuestro pueblo, y entonces había muchas canciones de Víctor Heredia, o de
o de una poeta uruguaya, Meyer, que se llama. Entonces dijimos, bueno, ¿para qué hacemos un coro? Y sí, bueno, para cantar a nuestra gente, para poder expresar a los compañeros que ya no están, que no se pueden expresar, y llegar con nuestro canto solidario a los lugares donde... Y así el primer lugar donde cantamos públicamente fue en Plaza de Mayo, una noche de las tantas de la noche de la Resistencia, la Marcha de la Resistencia. En un cierre de eso fue la presentación del coro, y a partir de ahí no paramos más de cantar y demás. Después lamentablemente falleció Jorge, y hubo casi un año y pico que el coro no... Y ahora se logró armar de vuelta y estamos, hacemos presentaciones fundamentalmente donde nos invitan relacionados al tema nuestro, el tema de derechos humanos y que tenga que ver con esta lucha. ¿Cuál es tu mirada sobre la situación política, social del gobierno de la actualidad, de Macri, y en política de derechos humanos? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, yo creo que con el gobierno de Néstor y de Cristina, nosotros se logró plasmar algo muy importante, que fue de vuelta reivindicar la lucha como forma de meta. Se pudo plasmar de nuevo la idea de que la solidaridad, de que la fraternidad, de que lo colectivo tiene más preponderancia que lo individual. Cosas que años anteriores habían estado en juego, incluso en muchas de las situaciones políticas que se vivieron y de los compañeros. Esa vuelta, ese florecer de la militancia y las ganas de transformar nuestra vida diaria a partir de la entrega en pos de lo colectivo y no del mero hecho individual, para mí es el mensaje más importante que deja eso el gobierno de Néstor y de Cristina, en contraposición a lo que viene después. Un gran retroceso desde el punto de vista político, organizativo, hace que Macri haya estado estos 4 años llevando adelante las mismas políticas que originaron tanto dolor a nuestro país. Y a su vez, si bien la situación hoy desde el punto de vista económico, social, es terrible, también hay un mensaje de que no hayamos podido recuperar en 4 años de esa derrota y plantearle a estas personas que vinieron a hacer esto que no los queremos más, que nuestro pueblo, o su mayoría, la mayoría necesaria, bastaron 4 años de la política en contra de la gente para que la gente reaccione. Por suerte estamos en vísperas de intentar de vuelta un gobierno que nos acompañe a todos, a la mayoría de los argentinos. Y obviamente que siempre vamos a tener que poner nuestro esfuerzo, como nunca dejamos de hacerlo. Pero estamos otra vez en camino de lograrlo, por lo menos apostando a eso, que es muy importante. En lo personal, ¿cómo es tu vida hoy? Aparte de la gráfica, ¿tenés nietos? ¿Cómo es eso? Sí, nuestra vida es, también a partir del coro, tuvimos la oportunidad, y también gracias a una idea de Jorge Chanal, de formar una cooperativa de trabajo. Y hoy día esa cooperativa está en marcha, forma parte de nuestra vida diaria, la conformamos con 5 compañeros del coro y 6 compañeros del coro, y 3 más que son conocidos. Y ¿cómo se llama la gráfica? la cooperativa se llama La Minga, Cooperativa de Trabajo La Minga,
y desarrollamos fundamentalmente productos culturales que son libros y todo el material que tenga que ver con lo que representa la esencia de la cooperativa, ¿no? Que es la amistad, la fraternidad y tratar de llevar adelante las luchas populares que más nos contienen a nosotros. Por suerte estamos desarrollándola, no es fácil, pero... y en lo personal, con Patricia, somos abuelos porque Carlos, el mayor, nos dio una nieta que se llama Ámbar, que es una hermosura y bueno, está ahí haciéndonos caminar por estos nuevos caminos de descubrir cómo el amor en las diferentes formas se condensa en una cosa tan chiquita y tan llena de vida. Eso. ¿Querés agregar algo más? Simplemente agradecer fundamentalmente, en mi caso, a mi madre, que fue una persona muy importante, y a mi familia y a los compañeros. No, la verdad que yo siempre digo que si estamos en condiciones de seguir buscándole la manera de vivir mejor sin joder a nadie, es porque los compañeros me dieron esa posibilidad. Gracias. No, gracias a vos.